Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Los quiero invitar una vez más a que abramos las copias de nuestras Biblias. Vamos a leer en Isaías capítulo 2. Vamos a leer en Isaías capítulo 2. Empezamos desde el verso 6 y leemos lo que resta del capítulo. Isaías capítulo 2, versos 6 al 22. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está tu tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada. Este es nuestro verso clave en esta noche y sobre el que quiero que pongamos atención. La altivez de los ojos de los hombres será batida y la soberbia de los hombres será humillada. Y las frases que quedan es el título de nuestro mensaje en esta noche. Sea Jehová solo exaltado. Sea Jehová solo exaltado. Porque Dios Jehová porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada y solo será Jehová exaltado en aquel día. Quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día el hombre arrojará a los topos y murciélagos, a sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová, por el resplandor de su majestad cuando se levantare para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es el estimado. Nuestro Señor, en esta noche queremos orar, darte gracias por este nuevo día que nos has regalado para poder contemplar las maravillas de tu bondad, Dios, para poder gozarnos una vez más delante de ti, Dios, abrir tu palabra. Qué grande privilegio por el cual estamos eternamente agradecidos, Dios. Gracias por las bendiciones que has otorgado en este día, en especial por podernos reunir como tu pueblo a escuchar tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu, Dios, esté en esta noche hablando poderosamente, Dios, a través de esta palabra para que los corazones, Dios, las mentes sean abiertos, Dios, para que este mensaje eh, cumpla con el propósito, Señor, que tú lo has enviado. Señor, guíanos, danos oídos atentos, danos palabras adecuadas, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda ser proclamada en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Bien, habíamos estado meditando en este capítulo 2 de Isaías. Eh, Pensaba un poco en el pecado. El pecado es como la daga de Joab. Vendrá delante de nosotros saludando, vendrá delante de nosotros con beso, con amabilidad,
pero en el momento en que lo recibamos en nuestro seno, en el momento en que le demos la bienvenida, nos va a dar un golpe, va a dar un golpe mortal. Y eso es lo que está revelando el Señor en esta noche, en este pasaje que hemos leído. Él nos está mostrando, Él está corriendo la cortina y nos está mostrando la naturaleza del pecado, en especial un pecado que tanto hombres inconversos como conversos eh, padecen, y es el pecado de la altivez. Este pasaje que hemos leído entonces es una muestra de misericordia de parte de Dios hacia nosotros y hacia el pueblo al que fue primeramente enviado, porque nos manifiesta, nos enseña la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Nos muestra en qué consiste el pecado de la altivez, de la idolatría, muestra su final y muestra también al pueblo de Dios y a todos aquellos que en esta noche escucharán las buenas nuevas del Evangelio, cómo debemos deshacernos de ese pecado y qué consecuencias, qué beneficios trae para nuestra vida. Vemos en el contexto desde los versículos 6 hasta el versículo 9, por el tiempo no los puedo leer, pero ahí vemos primeramente hacia dónde fue dirigido este mensaje, dirigido hacia Acab, el rey Acab, que en el tiempo de Isaías había subido al trono y por medio de su idolatría eh, y pactos con los demás pueblos, había adquirido las supersticiones de los filisteos y eso le ocasionó que él se apartara de la palabra de Dios, que él abandonara la luz que Jehová como Dios de Israel les había dado, que renunciara a todo lo que era la herencia espiritual que él les había dado. Y entonces empezó a acumularse tesoros, caballos, cosas que no permitía la ley de Dios en Deuteronomio, porque se convertía en sinónimo de que los reyes no confiaban en el poder de Dios, sino en el poder de los hombres, en el brazo de carne. Pero aquí vemos entonces a Acab embriagado con los pecados de su generación eh, y con los problemas que aquejaban al mundo al mundo de entonces, embriagado de los tesoros terrenales también. Quería que en esta noche entonces viéramos, dice, el versículo 9 dice, se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Y antes dice, además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabrican sus dedos. Claramente está hablando del pecado de la idolatría. Está hablando del pecado de la idolatría. Cómo la idolatría conduce a un alejamiento cada vez más progresivo de parte de Dios. Y no es un pecado, no es un problema que aquejara solamente a los de esta generación del pueblo de Israel, sino que podemos ver reflejado eh, la actualidad, la humanidad en la actualidad. La incredulidad, la idolatría son pecados que se van mezclando y progresivamente van creciendo y creciendo y creciendo hasta que en un momento se adopta una mundanalidad, es decir, eh, se, se oscurece cada vez más la visión, el hombre, su conciencia, que es la voz permanente de Dios, en los hombres su conciencia se cauteriza, es decir, parece que tuviera cicatrices, ya la conciencia no le acusa, ya le permite disfrutar del pecado. Es verdad, porque este pasaje nos está mostrando en esta noche entonces lo banal, lo insensato, lo ciego que es ser esclavo del pecado, de la idolatría y ser guiado por él. La idolatría, entonces, podemos definirla dentro del contexto de este pasaje. Dice
Su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos. La idolatría es, aunque en aunque no es como en el contexto de lo que estamos leyendo en nuestra actualidad, la idea sí permanece. Es decir, ya no es por medio de imágenes ni fabricación de ídolos de piedra o de oro, que era lo que sucedía en ese tiempo. La idolatría en en este mundo se ve desde otros aspectos. Por ejemplo, em, la intelectualidad. Las personas pueden hacer grande gala de sus logros científicos, de sus logros culturales. También el poder militar, las naciones o otras personas, como vemos a lo largo de la historia, pensaban que por su poder militar jamás podrían ser vencidos, ni tocados, ni derrocados sus reinos. Y en nuestra actualidad más inmediata podemos pensar también en la popularidad. Eh, Muchas personas se rigen a través de cuán populares son, cuánta fama tienen, cuántos seguidores tienen. Y esto ocasiona entonces que se empiecen a ocasionar situaciones en las que se cree una plataforma para que las personas que no tienen una relación con el Señor Jesucristo empiecen a exaltarse, empiecen a crear ídolos delante de ellos. La idolatría entonces es una violación del primer mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sin embargo es algo que vemos eh, no solo dentro del hombre pecador, el hombre inconverso, el hombre natural. También tristemente se puede ver en iglesias donde em, las personas idolatran al líder espiritual, puede cometer faltas, puede cometer errores y aún así son perdonados y no se le da el debido tratamiento bíblico. Es lo que vemos hoy en día. La idolatría también tampoco está ligada exclusivamente a esos aspectos, sino que también la idolatría puede estar radicada en las ambiciones de las personas, en las prioridades, cómo consumimos nuestro tiempo, cómo consumimos nuestros recursos. Todo ello son indicadores de qué de verdad estamos valorando en nuestras vidas, de qué estamos dándole más atención. ¿Y sobre qué santuario, sobre qué altar estamos sacrificando? Haciendo la relación aquí en Isaías 2. O estamos sacrificando en el altar de Jehová, estamos entregando todo lo que somos, todo lo que tenemos delante del Dios verdadero, o lo estamos entregando a un ídolo. En fin, la idolatría puede tomar muchas formas y tamaños, pero en esencia sigue siendo el mismo pecado del que está hablando acá Isaías y el que está condenando, del que está acusando a la nación de ese tiempo. Podemos pensar entonces que las personas son propensas a la adulación, son propensos a tener renombre, son propensos a tener vanagloria. La vanagloria, aunque tiene una muestra de provecho para las personas que asiduamente la buscan, al final es algo que no produce nada en sus vidas, algo que no tiene ni la fuerza ni el temperamento para crear el carácter cristiano en las vidas de las personas. Estamos entonces en el pasaje de Isaías mediante una descripción. Isaías capítulo 2 está describiendo lo que es la vanagloria de la idolatría. Está acusando a la generación de su tiempo de que las cosas del mundo que lo rodeaba
habían tomado el lugar preponderante en lugar del Dios que para ellos debería haber sido todo. Eso es lo que está diciendo Isaías en capítulo 2 y lo que está diciendo, lo que nos está mostrando también a nosotros en esta noche. Las personas inconversas tienen muchos ídolos y vamos a ir mirando algunos de ellos y vamos a ver cómo sopesándolos delante de el Dios que es todopoderoso, delante del Dios que es glorioso. Vamos a ver que esos ídolos son nada. Vamos a ver que lo único que nos queda delante de Él es humillarnos, postrarnos. Lo que sucede con la idolatría es que siempre es producto de los logros humanos. Como dice en el libro de, creo que es de Habacuc, donde dice que las personas sacrificaban a su propia red. Es decir, es una metáfora para indicar que la gloria que tienen las personas o la popularidad o la grandeza que una persona pueda tener se basa en sus en sus propios logros. No rinden la gloria a Dios, no rinden la gloria a aquel que domina sobre esta creación. No rinden la gloria a aquel que por su providencia ha ordenado cada uno de los eventos de esta creación. Entonces, al final, esta gloria, esta idolatría se convierte en arrogancia. Es como si el hombre estuviera presentando la obra de sus manos y dijeran, miren todo lo que he logrado. Esto yo lo soñé, esto yo lo pensé, esto lo ejecuté. Y al final, ¿a dónde termina recayendo la gloria de ese logro? Al que lo creó, al que lo logró, al que lo hizo. Y entonces vemos así como el hombre, por medio de la idolatría, se exalta a sí mismo. Pero el pasaje continúa en los versículos 10 hasta el 18, que no los puedo leer, solamente hacer anotaciones. Vemos que la gloria de Dios, la gloria de Dios humilla o tumba esa altivez del hombre. Vemos que Dios es exaltado en estos pasajes. Vemos que Dios está puesto delante de estos hombres que se levantan. Por aquí hay una metáfora donde se le llama cedros del Líbano. Es una metáfora. Se les muestra como los altos, como los orgullosos, como los que han logrado grandes hazañas. Y sobre eso quieren compararse delante del Dios Todopoderoso. Pero los versículos que hemos leído nos muestran que cuando Dios es exaltado, cuando Dios se levanta a juzgar, el hombre es nada. Muestran la consecuencia que hay entre lo que se siembra y lo que se cosecha. Se muestra que ellos habían estado sembrando alianzas con otros hombres, habían estado poniendo su gloria sobre la riqueza, sobre caballos, sobre el comercio, pero el Señor les dice, va a llegar el momento en el que yo me levante y en ese momento todo esto será abatido, será desmoronado, será tirado al piso, porque cuando Dios se exalta, la mirada del hombre es humillada. Conocemos el lenguaje de Proverbios capítulo 16, versículo 18, que donde quiera que haya orgullo, donde quiera que haya altivez, allí está Dios pronto, allí está Dios presto para derrocar esa altivez. Hay una diferencia para nosotros hoy con con el pueblo al que Isaías está hablando, claramente no la hay, porque el hombre de nuestra actualidad cree que por
comparar sus riquezas, comparar sus logros, comparar sus grandes hazañas delante del Dios de la gloria, puede lograr algo y creemos que la Biblia nos muestra, este mismo pasaje nos muestra que es una grande necedad. Contraponer todo esto delante del omnipotente, del todopoderoso, del omnipresente, es una grande necedad. Pues no hay lugar donde Dios no esté. No hay lugar donde Él no vea las intenciones verdaderas de los corazones. Y es en esta noche que Él está diciendo a su pueblo que cuando nos humillamos bajo su poderosa mano, que cuando nos vestimos de humildad, que cuando hacemos todo lo contrario de lo que hacen los hombres que están allá afuera, podemos descansar en su mano que es segura, en su mano que es dulce, en su mano que es hermosa. En las manos de Dios, cuando nos humillamos delante de Él, encontramos gracia, abunda la bendición para aquellos que le buscan. Pero contrario al hombre que es orgulloso, que es altivo, que es exaltado, que coloca eh, que coloca toda su dependencia sobre las riquezas, sobre lo que ha logrado, sobre lo que ha conseguido, Dios le dice que lo va a humillar. Dios dice que llegará el día en que toda esa confianza que ha colocado sobre aquellas cosas, sobre sus ídolos, sobre su empresa, sobre, no sé, sobre su trabajo, sobre carrera, no sé qué cosas más decir para de pronto no sonar poco legalista. Va a llegar el tiempo en el que el Señor tumbe toda esa altivez. Y hay una diferencia muy grande entre la humillación voluntaria y el ser humillado por Dios. Es lo que nos está hablando Isaías en esta noche. Todo el poder que tienen los hombres, todo el poder que tienen los gobiernos, toda autoridad, toda muestra de poderío que los hombres puedan tener no son nada delante del Creador mismo. No son nada delante del soberano, del Dios que tiene un rey en el cielo y ese rey es Jesucristo. Es ridículo, es deplorable cuando el hombre no contempla verdaderamente lo que es Dios. Cuando el hombre no contempla en verdad la gloria de Dios y se salta a sí mismo y no ve que hay alguien más grande, y no ve que hay alguien a quien los ángeles adoran, no ve que hay alguien a quien toda rodilla desde la primera persona, desde Adán hasta el final de los tiempos, un día va a tener que doblar la rodilla e inclinar su cabeza delante de él. No podemos concebir lo glorioso que es el Dios del cielo, ni tampoco la eternidad será suficiente para cuando contemplemos al Dios de gloria exaltado, podamos ver la humillación que va a recaer sobre los hombres orgullosos. Esto es lo que está diciendo Isaías en los pasajes. En el verso 17 dice, la altivez del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Podemos dar gracias en esta noche al Señor porque en alguna ocasión nuestros corazones fueron traídos a humillarnos delante de Él y reconocimos que nada podíamos hacer ni nada podíamos traer delante del Señor para poder comprar algo de misericordia delante de Él, sino que Él nos hizo ver que esa misericordia es gratis, que esa misericordia era un regalo
Y podemos dar gracias a Dios que no hemos sido abandonados como los hombres que están afuera, como los hombres que aún no han tenido una relación personal con Dios, con el Señor Jesucristo, porque son hombres que aún no pueden ver a través del pecado. Son hombres que aún no pueden ver la naturaleza del pecado y siguen bajo su dominio. Podemos dar gracias al Espíritu Santo que un día abrió nuestros ojos y nos dio la visión completa, nos mostró lo que era humillarse delante de Dios y nos mostró lo que era que Él fuera exaltado en nuestras vidas. Pensemos un momento en un personaje bíblico muy conocido, que los niños también lo conocen. A Zaqueo era un tipo pequeño, era un tipo que buscaba el poder, por lo que consiguió un lugar donde pudo controlar a las personas, donde tenía un lugar en el que podía amasar más riqueza de la que tuvo, y en un instante pareció haberse convertido en alguien. Pero el Señor, en un momento, esa altivez, esa arrogancia, esa muestra de logros que él tenía, un día la humilló e hizo que se subiera a un árbol para poder verle. ¿Y qué le dijo el Señor? La salvación está visitando tu casa, le dijo el Señor. O sea que el saqueo finalmente se hace verdaderamente grande, se hace verdaderamente poderoso delante del Señor cuando se humilla delante de él. Cuando reconoce su pecado, da frutos de arrepentimiento y bajo la humildad que el Evangelio le otorga, magnifica al Señor Jesucristo, aquel que es merecedor de toda la gloria, aquel que es merecedor de toda la alabanza. Y se convierte en aquel que siempre quiso ser. Se convierte en aquel que siempre quiso ser, pero de otra forma. Y eso es lo que está llamando el Señor en esta noche. Vemos los hombres que acabamos de describir aquí en el libro de Isaías, que lo está describiendo, hombres altivos, hombres arrogantes, hombres que creen que por sus logros, de los cuales se han hecho ídolos, el Señor va a mostrar que son ídolos inútiles y que cuando Él se manifieste en gloria, de nada le van a servir. Aquí se describe al hombre erguido, con la cabeza levantada, con su eh, pecho lleno de pulmón, con sus pulmones llenos de aire, perdón, lo cual es una analogía mostrando que es un hombre que se levanta orgulloso delante del Dios Todopoderoso. Él piensa que tiene el mundo agarrado por la cola, que con sus logros, que con sus ídolos, puede lograr algo delante del Señor cuando éste se manifieste. El versículo dice, versículo 20, aquel día arrojará al hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para adorarse, y se meterá en las hendiduras de las rocas y se meterá en las cavernas de las peñas de la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Es una referencia al libro de Revelación o de Apocalipsis, cuando está hablando del día del Señor. Cuando el Señor se manifieste, cuando el Cordero de Dios se manifieste, todo su fulgor, ¿será que estos hombres que tienen gran poder, que han tenido grandes hazañas científicas, será que con sus invenciones, será que con sus descubrimientos podrán crear alguna especie de aparato o máquina que los esconda delante del Cordero que tiene 7 ojos, delante del Cordero que es omnipresente? ¿Será que estos hombres que han hecho alarde de su fortuna, de sus riquezas, cuando el Cordero de Dios se manifieste para juzgar,
¿Será que con toda esa riqueza que han amasado podrán comprar un poco de compasión, esa compasión que vez tras vez rechazaron cuando el Señor se las ofreció? ¿Será que aquellos que amasaron un gran poderío militar podrán con sus armas y con sus tácticas de guerra pelear contra aquel que de su espada, que de su boca salió una espada aguda que por el resplandor de esa espada aguda destruye a sus enemigos? Aquellos que con su grande popularidad se han hecho ídolos de sí mismo y la adulación de las personas, eh, les podrá servir para que este Cordero, cuando se manifieste, les permita un poco de misericordia. Pensemos en esta noche que nada de lo que el hombre pueda poder sopesar delante de este Dios todopoderoso puede servirle en el tiempo en el que el Cordero de Dios se manifieste. Pero, pero no todos son trágicas noticias. Y aquí está la buena noticia. El versículo 22 dice: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué él es estimado. Isaías está exhortando al pueblo a que dejen de confiar en estos ídolos, fabricaciones humanas, y se vuelvan al Dios Todopoderoso. Ya hemos dicho que ninguna de las eh, fabricaciones del hombre, ninguna de las cosas que el hombre pueda presentar delante de Dios, le van a servir para cuando Él se manifieste en juicio. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta noche? Que es una grande misericordia el humillarnos delante de Él, pero no esa humillación inducida por la gloria del Señor, no esa humillación en la que cuando Él se manifieste va a tumbar todos los ídolos y van a hacer que los hombres los desechen porque les van a pesar para huir. No esa humillación, sino la humillación que surge de un corazón que ha sido tocado por la palabra de Dios, que ha sido tocado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la exhortación en esta noche? Que nos dejemos del hombre, porque todo lo que el hombre puede hacer, todos los logros del hombre, tarde que temprano serán presa del tiempo y por lo tanto del olvido. Pero aquí se nos está presentando a un Dios eterno, a un Dios glorioso, a un Dios que todas sus obras son duraderas, a un Dios que todo lo que hace es perfecto. Podemos pensar también en esta noche, el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios que todo lo que se nos da de Dios nos ha sido dado. Y en esta noche se nos está entregando un consejo, se nos está entregando una alarma, que nos humillemos delante de este Dios, que paremos con los ídolos, que paremos con las barreras que están impidiendo que ese evangelio penetre en nuestros corazones y que arrojemos todos nuestros ídolos delante de este Dios maravilloso, delante de este Dios misericordioso, y nos está diciendo que todo lo que Él nos ha dado es de Él, procede de Él, que nada podemos llamar nuestro. Lo único que podemos llamar nuestro es nuestro pecado. Y ese pecado es el que Él nos está diciendo en esta noche: arrójalo, humíllate delante de mí, ven delante de mí en humildad, antes de que el día en que Él se manifieste llegue como ladrón en la noche y ya sea demasiado tarde. Ya nos va a tocar humillarnos delante de Él, pero sin posibilidad de salvación. Hoy es el día en el que debemos humillarnos delante de este Señor Todopoderoso. Que nuestros corazones sean traídos para venir a Cristo en el Evangelio. Allí Cristo está,
Allí está exaltado. Allí está el Cristo que es rico en misericordia. Allí está el Cristo que fue nuestro ejemplo, que siendo Señor y siendo Maestro y siendo el mismo Dios, ¿qué hizo? Se encarnó, se humilló, tomó forma de siervo para que nosotros pudiéramos reinar con Él. Se humilló para que nosotros pudiéramos, por medio de su evangelio, tener algún día una exaltación, para que pudiéramos ser adoptados como hijos suyos. Para terminar, Miqueas, que era contemporáneo, el profeta Miqueas, que era contemporáneo de Isaías, también nos hace este llamado. Y en el capítulo 6, versículo 8, ¿qué nos dice? Oh hombre, Él te ha mostrado lo que es bueno. Y al final, ¿qué dice? Que te humilles. ¿Cuándo? Hoy. Hoy, humíllate delante de Dios y seguramente estarás en las mejores manos que hay. Estarás en las mejores manos en donde si tú te humillas delante de Él, si vienes delante de Él arrojando todos tus ídolos, seguramente Él cambiará tu corazón y te dará sus leyes que son mucho mejor. Que el Señor bendiga la porción de su palabra. Vamos a orar, Padre, te damos gracias en esta noche porque nos has hablado por medio de tu palabra, Dios. Nos has mostrado, bendito Dios, que la idolatría, Dios, aún está latente en nuestras vidas, Dios, aún está tocando a nuestra puerta. Aún podemos ser presa de ella, Dios. Nuestros logros, nuestras posesiones, tantas cosas, Señor, de las cuales podemos vanagloriarnos y ellas que empiezan a llenar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nos pueden alejar de ti, Dios. Oh Padre, hoy rogamos por las personas que aún no te conocen, para que estos ídolos que hay en su corazón, Señor, que impiden que tu evangelio llegue delante de ellos, Señor, hoy sean derrocados, que hoy sean arrojados, que hoy sean vistos como nada delante de ti, Señor, que eres todopoderoso, y delante del Cordero que un día ha de manifestarse, Dios, pero ya no para perdón ni gracia, Dios, sino para juicio, para condenación, Dios. Perdónanos hoy tantas veces que hemos hecho caso omiso, que hemos desobedecido tu palabra, Dios, que hemos traspuesto nuestro pie a tus caminos, Dios, perdónanos. Danos cada vez más un oído presto, Señor, para escuchar tu voz a través de tu palabra, para no contristar tu Santo Espíritu y que Él nos muestre cada vez más nuestro camino, Dios. Ayúdanos que las personas que hayan escuchado este mensaje, Dios, puedan humillarse delante de ti, Señor, puedan venir delante de ti en humildad. Seguramente, Señor, tú lo has prometido que todo el que se humilla, Señor, será exaltado. Gracias por este evangelio que hoy nos invita a ser humildes como Él fue, Señor, y a reconocer que en la altivez, en el orgullo, Señor, solamente hay perdición, pero en ti, Señor, hay vida eterna a través de tu Hijo Jesús. Oramos y damos gracias. Amén. Gracias.